Nosotros somos el equipo que les va a hablar de arte en el siglo XVIII. Somos Ana Lucía, Marigaby, Sergio y yo, Daniela. El siglo XVIII en Europa está marcado por dos ideas centrales, la autonomía y la subjetivación de los planteamientos. Immanuel Kant es un representante de la idea de la autonomía. Estas ideas se expresan en cuestionamientos hacia los poderes políticos, siendo la Revolución Francesa el mejor ejemplo. En el terreno del arte en el siglo XVIII tenemos el nacimiento de la estética. En la consolidación de esta disciplina se conjugaron tres factores importantes que redefinieron el arte y la forma de pensar sobre él. Primero tenemos el desarrollo de la historiografía del arte con trabajos como el de Johann Winckelmann, Historia del arte en la Antigüedad. Segundo, tenemos la aparición de los salones, que eran estos sitios donde las personas iban a ver las obras de los artistas vendían sus obras, eran eventos organizados por academias. Y por otro lado tenemos el desarrollo de la crítica del arte. La crítica en este momento no solo comparaba obras de arte, sino que también se emitían juicios de valor sobre ellas. Y aquí en ese terreno nos vamos a encontrar en los debates sobre el gusto vigentes en el siglo XVIII. Tenemos la aparición de algunos libros que dictaban las reglas que debían seguirse en el arte, las reglas del buen gusto. Y bueno, un ejemplo de un intelectual que discutió el tema del gusto fue David Hume. Por último, mencionar que la estética del siglo XVIII está rodeada por el contexto del empirismo, que es una corriente de pensamiento que marcará los asuntos y las teorías del arte que se van a desarrollar en esa época. Durante el siglo XVIII en Europa, dentro de la disciplina de la pintura, se dieron principalmente dos movimientos artísticos, el rococó y el neoclasicismo. Ambos intentaban mostrar una cara de la sociedad de este siglo. El neoclasicismo tiene inerte el espíritu de la ilustración y los eruditos que la acompañaron. Se caracteriza por ejemplificar un arte racional, moral y con principios. Pedían un arte que regresaba al ideal de belleza de la cultura clásica e ilustraba paisajes, momentos históricos, retratos, etc. Por otro lado, el rococó es una respuesta a la vida de la corte, al gusto de la sociedad aristócrata francesa, al lujo y las pasiones, es decir, el contraste del neoclasicismo. Estas obras se caracterizaban por reflejar la vida galante, los mitos griegos y elementos naturales como flores, conchas, palmas, plantas y animales míticos. El rococó se esparció por toda Europa, pero uno de sus más grandes representantes fue Jean-Antoine Watteau, pintor francés y uno de los grandes genios del último barroco francés y el primer rococó. Su obra, Peregrinación a la isla de Citeria, es su obra más famosa. Mide 1.29 metros por 1.94 metros, óleo sobre lienzo y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. La pintura fue su ejercicio de ingreso a la Academia Real de Pintura y Escultura y tardó 5 años en completarla. Peregrinación a la isla de Citeira es considerada su obra maestra, ya que encapsula todo el espíritu del movimiento rococó e inaugura un género de este movimiento llamado fiesta galante, la cual representaba escenas cortesanas en un paisaje rural idílico. Este cuadro fue muy importante para su carrera, tardó 5 años en hacerlo y fue el ejercicio de ingreso para la Academia Real de Pintura y Escultura francesa. Dentro de la obra vamos a ver muchísimos simbolismos y elementos característicos del rococó, por ejemplo los elementos mitológicos, como los viajes a la isla de Citera, que era como un tópico del arte en este momento, porque la isla de Citera era la isla de Afrodita, y al ser la isla de Afrodita era considerada la isla del amor, a donde iban por aventuras los enamorados. También vamos a ver que debajo del árbol hay una estatua de Afrodita y que alrededor de todo el cuadro hay cupidos. Uno de los cupidos más importantes es el que está en las faldas de una mujer, ya que la imagen de Cupido en las faldas de la mujer es una imagen que se va a repetir en diferentes cuadros. Igual es importante notar las parejas, todos están coqueteando, enamorándose, porque pues de nuevo ese es el propósito del viaje. Igual todo está lleno de árboles, naturaleza y como había mencionado,
Podemos encontrar un perrito. Este perrito, pues, como había mencionado, que hay siempre como animales domésticos o mágicos. En este caso hay un animal doméstico. Y si nos damos cuenta, en la barca hay una concha. La concha va a estar siempre representada de alguna forma en el rococó, tanto en la arquitectura como en la pintura. Y al menos en este cuadro, su propósito es pues igual recordarnos a Afrodita. Sí, este artista fue de verdad de los más importantes del movimiento, porque no solo lo abrió y fue uno de los primeros representantes, sino que igual lo mejoró dando más contenido, un género nuevo, etc. Para adentrarnos a la escultura en el siglo XVIII, es necesario abordar el retrato, el cual fue un género profano en el que se proponen modelos morales y educativos con hombres que han contribuido a la cultura y a la ciencia. Tenemos como un ejemplo de lo que fue el retrato en la escultura el busto que Jean-Antoine Houdon hizo del ilustrado Voltaire. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y un abogado francés. Este busto está hecho de mármol y actualmente se encuentra en el Albert and Victoria Museum en Londres. Lo que podemos celebrar y destacar de este busto es cómo el escultor logró captar la fina y escéptica expresión del rostro de Voltaire a partir de la dureza del mármol. A continuación presento este óleo sobre lienzo del pintor francés Louis-Leopold Bory y lo escogí justamente para poder ejemplificar, más bien para ilustrar cómo lucía el taller de un escultor durante el siglo XVIII. Esta pintura es específicamente del taller de Houdon, quien fue el mismo que hizo el busto en mármol de Voltaire que acabo de enseñar. Y como podemos ver, en este taller tiene muchos bustos alrededor que lucen de diferentes materiales, no solo de mármol, también de bronce y terracota, que hablaremos un momento de este último material. Y podemos ver justamente a Houdon en plena acción, retratando a través de un busto. En la escultura se destaca un espíritu de elegancia y encanto durante el siglo XVIII. Y aunque el bronce y el mármol eran los materiales preferidos para la escultura, también se hizo uso de la terracota, pues era el material ideal para plasmar ritmos vivaces de una danza báquica como la que vemos en la intoxicación con vino de Clodion. Actualmente, esta pieza se encuentra en el Met Museum. La intoxicación con vino de Clodion es un ejemplo de cómo en la escultura del siglo XVIII se ve una influencia muy profunda de las imágenes grecorromanas de la mitología. Lo que podemos apreciar de esta pieza de Clodion es cómo el escultor logró captar la espontaneidad del momento, muy parecida al busto de Voltaire, en el que solo vemos un gesto que podemos apreciar durante un segundo, pero que queda inmortalizado a través de la escultura. Lo mismo sucede en este caso. Es una postura muy espontánea, muy en el momento, muy vivaz, que Clodion dejó permanente a través del uso de la terracota. Ahora tenemos a la principal figura de la escultura neoclásica en el siglo XVIII, el italiano Antonio Canova. Su obra busca el ideal de belleza en lo antiguo. Por ello, se centra en temas mitológicos grecorromanos, que en general eran muy populares en el neoclasicismo. Su mayor influencia fue el escultor Bernini, y de hecho Canova es considerado como uno de los mejores escultores europeos desde Bernini. Una de sus obras más celebradas es la de Psique reanimada por el beso del amor. Está esculpida en mármol blanco y es del año 1793. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París. El siglo XVIII marcó profundamente la historia de la música culta occidental. ¿A qué voy con esto? Es que actualmente a lo que le llamamos, entre comillas, el género música clásica,
se refiere usualmente a los que son autores o composiciones de esta época. Nombres como Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Pachelbel figuran en esta época. El siglo XVIII concluyó formas y composiciones medievalistas como el contrapunto, al mismo tiempo que abrió un nuevo periodo, el clasicismo. Por esto, el siglo se divide en dos grandes bloques, la primera mitad dominada por el barroco y la segunda por el clasicismo. En el primer bloque tenemos al músico alemán Johann Sebastian Bach, quien logró culminar y juntar toda la tradición musical que le precedía, y en él se explica muy bien el barroco. Su estilo característico, muy adornado, es el contrapunto, que es el procedimiento musical por el que varias voces, conservando cada voz su independencia, al mismo tiempo están sujetas al todo. Por eso se le ha relacionado con filósofos de la misma época como Leibniz, en donde cada mónada es parte del ser. Bach, que nació en Eisenach, Alemania, se desarrolló profesionalmente en Leipzig, en donde falleció. Fue autodidacta y llegó a escribir en casi todos los géneros de la época, principalmente en la fuga. Destacan en su repertorio sus conciertos de violín, sus fugas para órgano, sus suites para violonchelo, sus piezas litúrgicas y su ciclo llamado Clavecín bien templado. Pero hacia la mitad del siglo la música de Bach ya estaba desactualizada por la forma de su composición, por el contrapunto, de sus géneros, por la fuga y por su modo de ejecución, mayormente en las iglesias alemanas, es decir, muy apegado a la música religiosa. Como se puede ver en la imagen de su partitura, aunque no se sepa de notación musical, se puede observar una saturación excesiva de notas. Este músico alemán luego fue recuperado por los románticos 100 años después y hoy, en la actualidad, sirve como ejemplo de composición musical y armonía, y no falta verlo en los temarios de las escuelas de música. En el segundo bloque tenemos a Mozart, y se podría decir que este es el gran representante del clasicismo musical y, además, de la música occidental en general. Al igual que en otras disciplinas, la música en este periodo reaccionaba contra lo exagerado del barroco y se caracterizó por la búsqueda de la proporción, el equilibrio y lo sencillo. El estilo de Mozart fue el que dominó el siglo y con su muerte dio paso al periodo romántico. Este músico aprendió a tocar el piano y el violín a los 7 años y ya componía a los 8. Su vida fue muy dinámica. Viajó por casi todas las cortes y salones de Europa, como París, Londres y La Haya. Fue un niño prodigio y causó la sensación de varios reyes, como los reyes alemanes, de Luis XV en París y del Papa en el Vaticano. Se desarrolló profesionalmente la mayor parte de su vida en Viena, en donde falleció. Llegó a escribir en todos los géneros musicales, resaltando sus sinfonías, sus 2 óperas que se llaman Don Giovanni y la flauta mágica, su Requiem y sus conciertos para violín. Como se puede ver en la imagen de su partitura, a diferencia de Bach, su estilo es mucho más sencillo. Mozart, a diferencia de muchos músicos, nunca perdió vigencia en su tiempo ni en tiempos posteriores, y no creo que la perderá. En Europa podemos observar 3 tendencias artísticas en la arquitectura que conviven en el siglo XVIII. Está el barroco tardío, el rococó y el neoclasicismo. La presencia e interacción entre estas corrientes se vio relacionada con las condiciones socioculturales de la época. Cuando pensamos en el estilo barroco o barroco tardío, hay que pensar en ostentación, lujo, extravagancia. Los gobernantes a finales del siglo XVII y a principios del XVIII buscaban magnificar su realeza. Es el tiempo del absolutismo monárquico y tenemos a figuras como Luis XVI. El Palacio de Versalles es un ejemplo de cómo se concebía esa grandiosidad, en donde distintas artes contribuían a crear un escenario extenso, artificial e incluso fantástico. Por otro lado, la abadía de Melk es una muestra del estilo barroco en las iglesias. Las iglesias eran pensadas como anticipaciones del paraíso, por eso están tan cargadas de colores brillantes, nubes, ángeles, etc. El rococó, en cambio, es una versión más ligera y austera del barroco. Son 2 corrientes que a veces es difícil de diferenciar, pero una diferencia clave entre ellas, entre estas 2 corrientes, es que el rococó buscó una expresión de lo humano y se desatendió del contenido religioso y político. Hay que recordar que entrando al siglo XVIII la figura del monarca
se empezó a debilitar frente al hombre de Estado. Las cuestiones importantes eran las del Estado, las instituciones civiles, y bueno, los edificios en la arquitectura eran simples en el exterior, pero en el interior la decoración desbordaba. Veremos líneas ondulantes, asimetría, a diferencia de la simetría del barroco, colores pálidos, espejos que daban la ilusión de espacios grandes, y una forma común de decoración fue la rocalla. Cuando hablamos sobre el neoclasicismo en la arquitectura, es importante recuperar cómo fue la experiencia de Inglaterra con las corrientes artísticas. A diferencia del resto de Europa, el arte en este país no se había utilizado para incrementar la gloria de los reyes. El protestantismo y el anglicanismo eran religiones comunes en este país y tenían una tendencia marcada hacia la sobriedad y rechazo al lujo. Además, el arte era para el público común, no para la aristocracia, como había sido el rococó y el barroco tardío. También en Inglaterra, las autoridades en la arquitectura, como el italiano Andrea Palladio, empezaron a ser cuestionadas en un entorno donde la razón y el pensamiento crítico tomaban su lugar. Los arquitectos ingleses se dieron cuenta de que las formas griegas que habían estado copiando desde el Renacimiento, que se tenían como las autoridades del buen gusto, en realidad eran obras que pertenecían a una etapa decadente de la arquitectura griega. Por eso, dice Gombrich, que estos arquitectos redescubrieron el uso correcto de las formas griegas. Además, es importante mencionar que la corriente neoclásica está unida con los sucesos más importantes del siglo XVIII, como la Revolución Francesa. En este momento, los estilos de la aristocracia, como el barroco y el rococó, empezaron a quedar atrás, y el neoclásico representaba una nueva Atenas, la de los hombres libres, revolucionarios. Por eso el Arco del Triunfo es una obra emblemática de esta tendencia artística. Fue construida por Napoleón, fue construida bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, que igual hay que recordar que es un hombre insigne del movimiento de la Revolución Francesa.